Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de discusión, este panel sobre el presupuesto de egresos de la Federación de México del año 2022, en el que estaremos participando un grupo de expertos, de ciudadanos, todos interesados en que el presupuesto 2022 sea el mejor presupuesto posible. Y aunque pueda parecer una obviedad, quisiera empezar explicando por qué es tan importante este tipo de foros, por qué es importante abrir estos espacios, dado que el presupuesto es uno de los elementos más importantes de definición de políticas públicas. De hecho, una de las funciones más importantes del Poder Ejecutivo es la definición del presupuesto, porque el presupuesto revela las prioridades, la orientación, revela el tipo de necesidades que se quieren atender, el tipo de inversiones que se quieren realizar. Y al ser una definición tan importante para el país, especialmente en estos momentos en los que todavía seguimos sufriendo las secuelas de la pandemia del COVID-19, esta discusión es de suma trascendencia e importancia que sea una discusión informada, que sea una discusión enfocada 100% a lo que necesita el país, no a agendas personales o agendas de algunos grupos en particular, sino que sea lo mejor para México, dado que hemos pasado ya por un periodo importante de recesión económica, una apenas visible reactivación, y son momentos que no son sencillos. Y el presupuesto puede ser la herramienta para que, si está bien definido, nos termine de propulsar hacia un entorno de crecimiento, de prosperidad, o si este presupuesto no se define adecuadamente, esto puede tener consecuencias no nada más en el presente, sino hacia el futuro. Y en la democracia, como la que tenemos en México, el procedimiento, que nuevamente sé que esto es una obviedad para muchas, para muchos, pero creo que es importante mencionarlo, el presupuesto se define inicialmente con una propuesta que envía el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, quien en el caso de México es elegido, fue electo democráticamente, tiene todo el mandato, tiene la responsabilidad incluso de definir este presupuesto y lo pone a consideración del Poder Legislativo y en particular de la Cámara de Diputados. Los diputados, es obvio decirlo, pero vale la pena reiterarlo, son representantes populares que tienen el mandato de sus representados, de la ciudadanía, de sus distritos, de proteger, de promover todos los aspectos que para esa ciudadanía y esos representados son relevantes. Y como tal, al recibir la propuesta del Ejecutivo, el mandato del Legislativo no es simplemente pasarla en blanco, simplemente palomearla y turnarla para su ejecución, sino revisarla con toda seriedad y asegurar que esa propuesta del Ejecutivo responde a esas necesidades ciudadanas que los legisladores y las legisladoras, por ser representantes populares, deben abanderar, pero además deben de conocer y tener la sensibilidad y la información para asegurarse que esas prioridades, esas necesidades queden plasmadas en el presupuesto. No es un procedimiento burocrático, es un procedimiento muy importante y bien estructurado en México, de hecho, para enriquecer ese presupuesto que envía el Ejecutivo y complementarlo con esta visión de contacto directo con las ciudadanas y los ciudadanos. Y por eso es tan importante, y yo quisiera reconocer la voluntad del PRI, PAN y el PRD, de abrir un espacio para que ciudadanos, ciudadanas, expertas, expertos en diferentes temas, podamos manifestar esas necesidades y prioridades. Afortunadamente hoy tenemos un grupo de grandes conocedores de distintos aspectos del presupuesto que precisamente por su trayectoria, por su participación en diferentes organizaciones, pueden consolidar una opinión y plasmar información que es muy valiosa para que los legisladores cuenten con mayores elementos para asegurarse que el presupuesto responde a las necesidades y prioridades de estos sectores como los que estaremos conversando el día de hoy. Y en particular quisiera agradecer a la diputada Beatriz Alcalá, quien
fue la coordinadora de la apertura de este espacio y muy eficientemente ayudó a su organización, porque precisamente con este espacio pensamos que en un momento como el actual, en el que el día de ayer se aprobó el presupuesto en lo general, pero que vienen algunos días de discusiones de aspectos en particular que todavía se tendrán que desahogar, es este el momento ideal para que espacios como este generen información, generen puntos de vista, generen insumos para que los legisladores y las legisladoras puedan tener esta discusión más informada de todas las cerca de 2,000 reservas que se hicieron al presupuesto. Así es que, aunque se haya aprobado ayer en lo general, es un excelente momento para que nuestros cuatro panelistas, nuestros dos panelistas que estarán hablando de los temas de educación y salud, nuestra panelista que hablará y los presentaré en un momento de los temas de seguridad y nuestra experta en temas de presupuesto en general, es el momento ideal para que este espacio sirva para plasmar y ser un canal de transmisión de aspectos que las diputadas y los diputados podrán usar en esta discusión. Y quisiera también mencionar que este es un presupuesto particularmente relevante porque si bien todos los presupuestos tienen un componente inercial, al estar en la fase de salida de la pandemia, tiene que tener un componente también coyuntural que se adecue a la realidad de esta situación, de la pandemia que inició hace pues ya más de 1 año y medio y de la que todavía no salimos, pero el presupuesto es una herramienta precisamente para esto. Y finalmente, antes de pasar con nuestra primera panelista, quisiera recordar algo que es nuevamente muy básico y sencillo, pero que es el fundamento en el cual nos sustentamos para esta discusión del presupuesto. La discusión del presupuesto parte de el planteamiento de cómo se van a gastar los recursos. Pero el punto de partida para realizar ese plan de gasto son los ingresos, porque se tiene que tener un presupuesto del cual se generarán los recursos para realizar el gasto. Y el presupuesto en México y en particular los ingresos son todo otro tema de discusión en el que se tocará en algunas de las ponencias de hoy, pero no es la materia de trabajo. Pero no quiero dejar de mencionar que el presupuesto, los recursos disponibles es de donde se parte y cuando los recursos son especialmente restringidos, el ejercicio de gasto es todavía más complejo. Si hubiera recursos en abundancia, el aumentar recursos en alguna partida, por ejemplo, no necesariamente implicaría afectar otra de la misma magnitud si hubiera disponibilidad, pero en un presupuesto como en el que estamos hoy, de una enorme restricción de recursos públicos, cualquier movimiento que se haga en un rubro afecta directamente a otro. Y lamentablemente, los recursos que tenemos hoy como país en el presupuesto son muy limitados. Y el presupuesto, los recursos se componen de varias fuentes que han sido especialmente afectadas en los últimos años. Por ejemplo, en primer lugar está la recaudación, los impuestos que pagamos todos los ciudadanos y que conforman el ingreso con el cual el gobierno conforma una buena parte de esos recursos del presupuesto. Estos recursos, si bien ha habido algunos aumentos, no han sido los suficientes para poder tener recursos holgados para el gasto. Un segundo componente es la deuda. Y la deuda, tenemos que recordar que son recursos que, si bien tal vez no pagamos ahora, sino más bien los recibimos, los pagaremos en el futuro también. Los pagaremos los ciudadanos con nuestros impuestos en el futuro y esa es otra segunda fuente. Una tercera fuente son los recursos que se derivan de la venta de bienes y servicios del gobierno, por ejemplo, el petróleo, en donde el entorno internacional ha cambiado de manera muy dramática en este sentido y también la capacidad de generación de productos, en particular del petróleo en México, ha sido cada vez más restringida. Y hay un cuarto elemento que es estratégico de tomar en cuenta, si bien no es una fuente de ingresos, pero es un factor indispensable para tomar en cuenta, y es la inversión privada. La inversión privada genera actividad económica, la inversión privada ayuda a la generación de empleos, es un motor de la economía que al final tiene un efecto también en la recaudación, precisamente porque a través del empleo y el pago de impuestos sobre la renta, por ejemplo, o de IVA, entonces se tienen más recursos para el gasto.
y en la inversión privada en estos últimos años ha sido especialmente castigada en nuestro país. Eso es del lado de los ingresos. Ahora, del lado del gasto, pues como lo comenté, el gobierno federal y en particular el Poder Ejecutivo tiene el mandato de plasmar ahí sus prioridades, sus preferencias, pero también de atender a las obligaciones que como Estado se tienen. Y por eso, como primer participante en este panel, voy a ir presentando a cada uno a medida que vayan entrando en las diferentes intervenciones. Empezaremos con Mariana Campos. Esta primera intervención por parte de Mariana nos va a dar una perspectiva general del presupuesto global, sin entrar a temas en particular, pero de los retos del presupuesto. Y Mariana, como coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, ha estudiado este tema por mucho tiempo, y no nada más el caso de México, conoce otros casos también. Y por eso, para darle la entrada a Mariana, Mariana, te quisiera pedir que compartieras con nosotros en particular un aspecto, aunque sé que hablarás de varias otras cosas, pero el aspecto en el que quisiera pedirte que iniciaras es el siguiente. Si tú tomas el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo y que se aprobó ayer, si tomas tú ese presupuesto y no te dijeran que es de México, simplemente te dicen, este es el presupuesto de un país, ¿qué lectura darías tú? ¿Cuáles son las prioridades que está plasmando este gobierno en el presupuesto? ¿Qué cosas sí le importan? ¿Qué cosas no le importan? ¿En dónde está gastando más que lo que se esperaría? ¿En dónde menos que lo que se esperaría? Es decir, una valoración, tú como experta en temas presupuestales, una valoración de cuál es tu lectura general de este presupuesto. Adelante, Mariana, y quisiera también, nada más para que todos los panelistas lo sepan, vamos a tener una primera intervención, les pediría que fuera de entre 10 y 15 minutos, después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, vamos a volverles a pasar la palabra unos 3 o 5 minutos para que ustedes, cada uno de los panelistas, nos den sus conclusiones y cerraremos finalmente el evento. Así es que bienvenida, Mariana, muchas gracias y te pedimos que en 10, 15 minutos nos puedas dar ese panorama. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir este panel con los colegas que encuentro aquí, excelentes especialistas con agendas de incidencia muy importantes para México. Los saludo a todos y pues desde México Evalúa agradecemos mucho la invitación. Voy a compartir mi pantalla para poder proyectar algunas láminas. Me dicen si la ven. ¿Sí la ven? Sí, ya se ve. Sí se ve, muy bien. Bueno, yo voy a comenzar con este gráfico que es uno de mis favoritos porque nos permite de entrada ver tres aspectos muy relevantes. Primero, de dónde se ingresa, en qué se gasta y cómo ha evolucionado esa relación a lo largo del tiempo. Entonces creo que es un gráfico muy ambicioso, pero nos permite de verdad dar una mirada muy rápida a la evolución del presupuesto en tanto la parte de ingresos como de gastos. Entonces voy a resaltar muy rápidamente las cosas que yo veo que vale la pena anotar. Primero que nada, decirles que el presupuesto de 2022, como ven, esta línea, pues nos representa de este lado derecho los ingresos y de este lado los gastos. Pero si se nota, lo ven en relación al PIB, quiero aclarar, así trabajamos mucho los economistas en relación al PIB, ¿no? Es cuánto se ingresa en relación al PIB y cuánto se gasta en relación al PIB, es decir, al Producto Interno Bruto. Y lo que quiero remarcar es que este país se achicó en relación al PIB, ¿no? Es decir, es menor el cambio del presupuesto 2021 al 22, hay una pérdida y quiero platicarles que esto tiene que ver con la parte de los ingresos, ¿no? O sea, los ingresos en 2019 tuvimos una economía con crecimiento negativo previo a la pandemia por asuntos no relacionados con COVID, porque siempre que hablamos de la situación económica de México últimamente siempre decimos es que es por la pandemia. La realidad es que no es solo por la pandemia. Después, pues bueno, hemos sin duda tenido una crisis económica muy importante por COVID, entonces todo esto se ha ido acumulando y se han debilitado los ingresos públicos.
Quiero además resaltar en la parte de gasto una presión muy importante, ahora que Miguel preguntaba, pues, ¿en qué se está gastando? ¿Qué es prioritario? Vean ustedes cómo ha evolucionado la carga de las obligaciones del gobierno, es decir, de los pagos ineludibles, esto que no podemos realmente cambiar fácilmente, al menos que un gobierno quiera entrarle de manera valiente a una discusión sobre las pensiones en México, cosa que no se ha hecho y que este gobierno no ha querido tampoco hacer. En el año 2000 las pensiones de la generación que ahorita se está jubilando, pues anteriormente pues era más joven la población, entonces se gastaba un 1% del PIB en ese pago de pensiones. Sin embargo, esto ha cambiado, ha empezado a jubilarse más gente en México, la población ha empezado a envejecer y lo que tenemos para 2022 es que son 5 puntos del producto, o sea, el crecimiento es exponencial y esto lo que ha hecho es desplazar recursos, como lo ven aquí en este pedacito negro, verde, este es el gasto programable, vean cómo se nos ha acotado el espacio fiscal para poder financiar política pública en México, ¿sí? ¿Qué tenemos de este lado? Tenemos lo que son las aportaciones que da la federación a las entidades, se ha mantenido en 3 puntos del PIB. Tenemos aquí el gasto que sí nos ha incrementado duro, el de pensiones. De este lado tenemos el costo financiero de la deuda, que por algunos momentos bajó, volvió a subir, pero se mantiene similar a lo que se veía en el año 2000. Las participaciones, que ustedes saben también son obligadas, que da la federación a las entidades. Tenemos además la inversión pública, que pues ha tenido mucho mejores momentos en estos sexenios, pero también, digamos, no ha crecido como ha crecido obviamente las pensiones, porque pues se lo llevan las pensiones. Ojalá fuera la inversión la que creciera de esa manera, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es un espacio fiscal reducido por una presión de las obligaciones, especialmente las pensiones, en donde estamos aquí sumando no solamente el régimen de 73 del IMSS, sino también estamos sumando las pensiones de los adultos mayores, de la gente que se llegó a una edad de jubilación sin tener una pensión formal, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos podido acomodar este fuerte presión de las pensiones? Bueno, se ha reducido el espacio del gasto programable para financiar política pública, pero si vemos del lado de los ingresos, han empezado los déficits. O sea, a partir del año 2009, los déficits han sido la constante. ¿Qué es un déficit? Básicamente que gastamos más de lo que ingresamos. Entonces, esto que escuchamos que nos dice el presidente, que la deuda no sube, es falso. La deuda sube. Cada vez que hay un déficit, este tabiquito de cada año se va acumulando a un saldo que crece. Entonces, podemos decir básicamente, pues que esa deuda crece. Para el próximo año tenemos previsto, bueno, Hacienda tiene previsto un crecimiento del 4,1%. Lamentablemente Banjico tiene otra perspectiva. Nosotros creemos que Banjico suele ser más atinado, estadísticamente lo hemos visto, es más atinado, y ellos estiman un crecimiento del 3% del Producto Interno Bruto. Esa diferencia de un 1% se convierte en, o sea, una menor actividad económica implica menos pago de impuestos, tanto de ISR como de IVA, y de acuerdo con los propios datos de Hacienda hicimos un cálculo en donde 45,000 millones de pesos del presupuesto se pueden perder por que no se concrete el crecimiento económico, ¿no? Aquí vemos esta línea roja, nos dice muy rápidamente cómo el crecimiento pues suele ser menor de lo que estima la Secretaría de Hacienda, excepto en este año hubo un rebote importante de un crecimiento de 8%, es muy difícil calcular los rebotes. Sin embargo, nuestra preocupación es que el ISR no repuntó con todo este rebote económico, ¿no? Y la Secretaría de Hacienda está esperando que el ISR crezca en un porcentaje, me parece mayor o alrededor del 5%, pero pues este año no ha crecido, a pesar de que la economía rebotó un 8% o va a rebotar al cierre de diciembre un 8%, ¿no? Entonces, sí es preocupante que además de la situación, pues no lleguemos a tener los ingresos que se están esperando. Muy rápido muestro este gráfico porque también nos habla un poco de la austeridad. Esta es otra manera de ver las finanzas públicas.
igual está la trayectoria de ingresos con gasto en relación al PIB y vemos cómo pues son estos 15 años, ¿no?, de tener menores ingresos que gastos, pero cómo en este año hubo un cambio interesante en términos del gasto neto total. O sea, aquí ven que los ingresos en relación al PIB van a la baja, el gasto también en relación al PIB va a la baja para el presupuesto 2021, pero ya en 2022 como que el gobierno se relajó, se perdió un poco esta narrativa de la austeridad y entonces se revierte el gasto hacia arriba, mientras que los ingresos van a la baja en relación al PIB. Entonces, esta brecha que se abre es un cambio en la política fiscal y un cambio en relación a la narrativa de la austeridad, ¿no? Entonces, pues las presiones de las pensiones y tenemos menos espacio en el gasto programable, solucionémoslo con deuda. Otro detalle importante aquí es ver, si les muestro muy rápido este gráfico, que nos enseña los contribuyentes que pagan impuestos en México. Este es un tema bastante macabro porque pues tenemos lamentablemente pocos pagadores del impuesto ISR. Como ustedes pueden ver, pues aquí vemos cifras que pues van con muchos esfuerzos, los 4 millones pasan un poco, pero realmente es muy difícil mantener este número. Y pues para el tercer trimestre de este año 2021, para septiembre, el gobierno contaba con solo 3.5 millones de pagadores. Se han perdido 500,000 millones en relación a diciembre del año pasado, 500,000 contribuyentes en relación al cierre del año pasado. Y esto es preocupante porque pues obviamente nos habla de que el próximo año podríamos no tener el incremento en el ISR que se está esperando, ¿no? En fin, ¿cómo el gobierno ha toreado esto? El gobierno ha toreado esto básicamente, pues no con un planteamiento de reforma fiscal como debiera ser, sino utilizando los ahorros que se habían generado durante más de una década. Y la mayor parte de estos ahorros que se han utilizado se encontraban en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Pero además del Fondo de los Ingresos de Estabilización, tenemos la iniciativa de extinción de fideicomisos que fue muy, muy comentada en la opinión pública el año pasado. Una parte pequeña de lo que se ha chutado, digamos, de los ahorros viene de esa iniciativa. Pero para que ustedes no se confundan, al inicio de este sexenio se tenía, aquí lo ven, en esta barra negra, 986,000 millones de pesos. Estamos hablando de pesos de 2021 y casi 1 billón de pesos. Y a septiembre de 2021 se habían consumido 522,000 millones de pesos. Es decir, poco más de la mitad de ese patrimonio se extinguió para poder hacerle frente a la debilidad de los ingresos públicos. Y eso es muy preocupante porque pues el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios actúa, ¿verdad?, para compensar ingresos que no lleguen, que se habían esperado en el año fiscal, pero que no llegan por alguna razón. Se utilizaba ese fondo para compensar y evitar que hubieran recortes importantes en el gasto, ¿no? Lo que ha sucedido es que las bajas en los ingresos de 2019 más las de 2020, se chutó el gobierno todos esos recursos prácticamente del FEIP. Aquí otro de los recursos que nos está preocupando mucho, que se está utilizando, es precisamente el fideicomiso del ahora FONSAVI, anteriormente Fondo de Gastos Catastróficos, que era usado para financiar y apoyar el gasto de las familias sin seguridad social que enfrentaban una que suele asociarse a gastos catastróficos, como por ejemplo puede ser el cáncer, pero no es la única. Entonces, a diciembre de 2020 habían todavía 106,000 millones de pesos en este fondo, pero pues a septiembre nos quedan 69,900 millones. Y esto es relevante porque este año se autorizó gastar la mitad de lo que tengamos en este fondo al cierre de diciembre. El 50% se puede gastar para poder incrementar el gasto de salud. El problema es que pues no nos va a durar para poder sostener ese nivel de gasto más allá del siguiente año. Entonces sí nos preocupa mucho la sostenibilidad del presupuesto de la salud. Obviamente, a partir de que se gastó el dinero del FEIP desde 2019, que se empezó a rebajar, se agotó en 2020. 2021 tenemos muy poco dinero para, digamos, enfrentar posibles bajas en los ingresos este año, lo que nos llevaría a tener recortes nuevamente.
y pues lamentablemente no tenemos una propuesta por parte de los legisladores para que empecemos a rellenar este fondo, para que empecemos a capitalizarlo. Y entonces eso implicaría revisar las reglas, porque anteriormente este fondo se nutría de ingresos excedentes que el día de hoy no están. Entonces tendríamos que pensar cómo sin ingresos excedentes devolvemos, o sea, el gobierno devuelve algo a este fondo para empezar a ahorrar de nuevo. Y eso es algo que no está puesto en esta discusión, que me parece que es un área de oportunidad en la responsabilidad fiscal, ¿no? Creo que ya pasaron los 10 minutos. Si puedo después comentar sobre algunos temas en particular, lo agradecería mucho, pero quedo digamos, en espera de otro turno. Dejo de presentar mi pantalla. Muchas gracias, Mariana. Muy buena y muy clara tu presentación. Y creo que este último punto que comentabas de la importancia de dedicarle recursos a volver a generar estos fondos de estabilización es como quedarse sin seguro el no tenerlo, ¿no? Cobraste el presupuesto que había para los seguros, te lo gastaste en gasto corriente y ahora ya no tienes dinero para seguros y entonces ante una eventualidad pues no hay mucho para dónde voltear, ¿no? Y lamentablemente no nada más va este tema más allá de esa simple falta de gasto, sino que los países que se encuentran en esta situación son identificados con países que empiezan a ser vulnerables porque su única fuente de ingreso empieza a ser, por ejemplo, la deuda. Y al incrementarse la deuda, digo, los que tenemos ya la edad de haber pasado por los 80s en México y esas crisis donde el gobierno no tiene dinero para nada, ni para pagar la deuda, pues nos llevan a escenarios que nadie queremos recordar, ¿no? Entonces, por eso es especialmente relevante esto que tú comentaste. Ojalá y las legisladoras, los legisladores que nos acompañan hoy, que escucharán esta intervención, puedan tener esto en consideración para ahora en estos días de discusión del presupuesto, por lo menos poner el tema sobre la mesa, ¿no? Muchas gracias, Mariana, y sí habrá una oportunidad un poquito más adelante para otra intervención. Y quisiera darle ahora la bienvenida a una personalidad que seguramente todos ustedes conocen, María Elena Morera. María Elena es presidenta de Causa en Común, que es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende la democracia, las libertades y los derechos. Y María Elena ha sido una de las personas más destacadas en el país en términos de la discusión sobre la seguridad, que es un tema tan prioritario desde hace algunos años. Y María Elena ha sido una figura importante, no nada más en el análisis del tema, sino en promover políticas y estrategias que nos lleven a resolver el problema. Y por eso quisiera pasarle la palabra, pero con una pregunta que en particular que estoy seguro que podrá abordar de manera muy clara, y es la siguiente. Cuando uno ve el presupuesto, por ejemplo, en este caso, el presupuesto que se le está destinando a seguridad, si bien el monto es importante, y tenemos que empezar por ahí, no es solo el monto, también es cómo se gasta, igual de relevante. Incluso se puede tener mucho dinero, pero mal gastado no soluciona los problemas del país o no aborda las necesidades. Y el tema de justicia creo que es un tema que amerita una reflexión en este sentido. María Elena, ¿nos podrías compartir tu visión, tu valoración de este presupuesto en términos tanto del monto, pero no nada más del monto, sino de la manera como se está gastando, se está planteando gastar el presupuesto? Y aquí tal vez la pregunta más de fondo es si hay una estrategia adecuada para el gasto, cuál es esa estrategia, y si no es la estrategia más adecuada desde tu punto de vista, cuáles son los espacios que se tendrían que modificar o cuáles son los rubros que se tendrían que fortalecer dado el presupuesto que se apruebe para el sector. Muchas gracias, María Elena, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Miguel, por estar con nosotros en este panel. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación que nos hizo Sí por México, y me da mucho gusto compartir este panel con amigos de hace muchos años como es David Calderón, ver aquí a Mariana Campos, una verdadera experta en temas precisamente de presupuesto, y con Israel Bastidas. Pues mira, yo te empezaría diciendo que la responsabilidad del gobierno de la República es que la ejecución precisamente de los recursos se traduzcan en beneficios para la población. Y creo que a la luz de esas responsabilidades que debemos reflexionar si están los intereses plasmados
de la gente en el presupuesto que envía el presidente y que los legisladores, como ya bien decías, pues ya lo aprobaron en lo general, pero pues falta una gran discusión de todo lo que se quedó pendiente. Entonces creo que estamos en un muy buen momento de mandar un mensaje a los legisladores y que ellos se permitan reflexionar cómo es que está este gasto. Y como bien dices, pues no es solamente la cantidad que se va a gastar, sino cómo lo van a gastar. Una de las grandes promesas de Morena y del presidente durante las elecciones fue precisamente quitar a los militares. Entonces veamos si en el presupuesto se da esta realidad, ¿no? Pues no se da, porque hoy el presidente ya en funciones pues no cumplió con su promesa, sino que además ha incrementado como ningún otro gobierno desde 1946 la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Para el 2022, si sumamos el presupuesto de la Secretaría de la Defensa, que va a ser de 104,000 millones, 22% más que el año pasado, el de Marina 32,000 millones, con un incremento del 17%, y la Guardia Nacional con 62,800 millones, lo que suman para las Fuerzas Armadas 199,000 millones de pesos, ¿no? Este es el segundo presupuesto más importante de la administración después de la pensión de los adultos mayores, como ya mencionó Mariana. Y además, en este presupuesto no estamos contando las obras que este gobierno le está dando a las Fuerzas Armadas, que seguramente están en otros rubros, por supuesto, pero que terminarán en manos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un gran presupuesto para las Fuerzas Armadas, por un lado. Sin embargo, para las policías que realmente son las que te atienden en la calle, que son las policías municipales, aquí no hay un solo peso. Y para el apoyo a las policías estatales, pues se quedó simplemente en 8,000 millones de pesos, lo cual es pues más o menos el presupuesto que tenían antes, bueno, menos, ¿no? En 2017 fueron 9,000 millones. Entonces, lo que estamos viendo, bueno, pues es que el presidente está apostando por una militarización del país. Y aquí quisiera recordarles a todos los legisladores que tomen en cuenta en su reflexión que sus partidos todos avalaron por unanimidad la ley de la Guardia Nacional. Y que en esta ley de la Guardia Nacional, el transitorio séptimo, se los leo a la letra, los ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública en un plazo que no puede exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento de del estado de fuerza y de las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos de policía estatales y municipales. Y lo que quiero destacar es lo siguiente. Para la ejecución de este programa se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades federativas sobre la base de una corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal 2020. Esto no ha sucedido. Me parece increíble que no lo reclamen porque precisamente es aquí donde está el mayor problema que tenemos en México. Los delitos que afectan a la gente son en el 95% los delitos del fuero común que deben atender los estados y los municipios. Y sin embargo, eso no se ve reflejado en el presupuesto. Y como bien dice la gente, bueno, pues donde tienes tu dinero, donde gastas tu dinero, ahí está tu corazón. Por eso es que coincido con el planteamiento que hace Va por México en materia de seguridad. Además de que así lo marca la ley, ¿no? Y atendiendo al alza de los índices delictivos, de violencia, de inseguridad de los últimos años, en Va por México lo que están pidiendo es que se reincorpore el programa precisamente de fortalecimiento de la seguridad pública, el Fortasec, con 10,000 millones de pesos, con el fin de innovar la política pública en materia de mejoras a las condiciones y el equipamiento de los policías de las corporaciones de seguridad de los municipios. También me parece importante
y necesario decirlo que en su propuesta también piden mayor apoyo a las mujeres con estancias infantiles, refugios para mujeres violentadas, promover la prevención y atención a la violencia contra las mujeres y la protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo cual me parece muy importante y todavía no lo podemos ver reflejado. Ojalá todos los legisladores reflexionen en esto. Por el otro lado, vemos el tema de justicia. Para lo que era la PGR, hoy Fiscalía General de la República, se aumentó su presupuesto en un 9.7%, que realmente no es nada para las necesidades del país. Y esto me parece muy importante porque debemos decirlo y decirlo como es, que no podemos tener justicia si no sabemos investigar bien. No podemos tener justicia si la gente tiene un defensor de oficio que tiene que atender a 300 personas. O sea, lleva 300 casos. Ustedes como legisladores, díganme si a ustedes les gustaría tener un defensor de oficio que lleve 299 casos más que el de ustedes al mismo tiempo. Entonces, las fiscalías no han desarrollado los esfuerzos para desarrollar sus capacidades de investigación y tampoco para darle el servicio que la gente requiere. Por otro lado, también en temas de justicia, pues decían que una prioridad eran las víctimas. Sin embargo, en el presupuesto no está reflejado. El presupuesto de SEAP bajó de 855 millones a 843 y además se quitó el fideicomiso que había y ahora lo maneja directamente la Secretaría de Hacienda. Y este fideicomiso ni siquiera es suficiente para pagar todos los amparos que tiene encima la SEAP. Entonces, pues lo que vemos es que en realidad los pobres son los que realmente se siguen yendo a la cárcel, cuando era una promesa de la izquierda mexicana y de los legisladores de Morena y el presidente, que habría una prioridad para tratar a las personas que estuvieran en pobreza. Y además esto también tiene que ver, Miguel, con el tema del aumento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Cada vez hay más gente inocente en la cárcel que no está sentenciada y cada vez más criminales impunes. Existe una sobrepoblación en muchas de las cárceles en México y sin embargo han quitado 5 penales federales que los podrían ocupar para la gente que está en prisión. Por último, me gustaría mencionar el tema de prevención del delito, que me parece que debería de ser una prioridad para ustedes y sin embargo está completamente abandonado. Porque el que nos digan que los programas sociales sirven para atender, para prevención del delito, esto no es cierto. Porque las políticas de prevención del delito, y no me dejarán mentir los expertos que nos estén escuchando, tienen que ser focalizadas. La gente no termina matándose por lo mismo en una comunidad y en otra. Es completamente distinto. Y para tener un programa de prevención, tienen que focalizar las zonas de riesgo, tienen que focalizar dónde están estos chavos que están siendo tomados por la delincuencia organizada, y a partir de eso, hacer los programas de prevención del delito. Y además, dicho sea de paso, pues estos programas tampoco no han dado resultados en los objetivos planteados de disminuir la pobreza, porque de acuerdo al Coneval, hoy México tiene entre 8 y 9 millones más de pobres de lo que teníamos antes. Entonces, las transferencias monetarias tampoco no han demostrado que eliminan la pobreza y además hay mucho más límites en la educación y en la salud. Y les diría por último que en estos casi 2 años de pandemia, y me parece importante reflexionarlo, hemos observado que algunos delitos han ido a la baja. Sin embargo, es predecible que ahora que hemos vuelto a la normalidad, con la falta de crecimiento económico, con la falta de participación laboral y la desigualdad que tenemos, seguramente van a cobrar fuerza en esta nueva realidad y volveremos a tener un aumento de delitos. Y me parece importante que esta legislatura se anticipe precisamente con presupuestos adecuados para tener estrategias de prevención y de atención a conductas criminales.
entre la población, por supuesto, que está en riesgo y entre la población en general. Y esto, amigos, no se puede hacer si no se tiene el presupuesto destinado. Bueno, pues hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Creo que es una presentación muy contundente y clara. Te agradezco que hayas abordado de esta manera tan amplia y clara un tema tan importante. Y yo me llevo 3 reflexiones de esto que comentas que ojalá y también las legisladoras y los legisladores las lleven ahora a la discusión en los siguientes días. Una primera es esto último que decías, de que, y me lo comentabas en alguna conversación, de que, claro, si la gente no sale, pues hay menos delitos porque si nadie va en el transporte público, son muy pocos, pues hay menos personas susceptibles de algún acto criminal. Pero lo que se ha visto en México y en otros países de Latinoamérica es que esta reducción temporal debido a la menor interacción de las personas por el confinamiento es simplemente algo coyuntural y va a haber este probable repunte que tú señalabas. Y efectivamente el presupuesto de ninguna manera prevé eso. Eso es una primera reflexión que me parece que es muy importante, que es un tema en el que podemos prever que se van a necesitar más recursos. Una segunda reflexión, y esto tiene que ver con el cómo se gasta, alrededor de lo que mencionabas al principio de una clara política de militarización. Creo que esto también tiene un sentido, por supuesto, del presente, pero también hacia el futuro, porque cuando se diseña un presupuesto, y precisamente por eso la complejidad del debate y de la negociación del presupuesto es que quitar recursos de un lugar aumentar los recursos en un lugar implica quitarlos de otro. Y si, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que han ido aumentando considerablemente durante esta administración su presupuesto, están llegando a un punto en el que están absorbiendo, como lo decían ya Mariana y tú, una cantidad de presupuesto, una proporción muy, muy elevada. Y para poder darle espacio a otros rubros en el futuro, pues va a ser inevitable trastocar esos derechos adquiridos, digamos, o ese presupuesto adquirido que las instituciones en el gobierno tienden a verlo como su coto incluso de poder. Y eso va a ser muy difícil en negociaciones futuras. No es simplemente ponerlo hoy y mañana quitarlo. Eso lleva a una dinámica, una inercia que va a tener efectos hacia el futuro. Y creo que ese también es un punto que es muy importante tener en cuenta en la aprobación final del presupuesto. Y un tercer punto que me parece que es fundamental de lo que acabas de mencionar y que creo que es algo que está totalmente fuera de la esfera del gobierno actual, es la prevención. A final de cuentas, la situación de inseguridad, si bien se puede atender en el presente, de alguna manera, tratar de paliar, si no se modifican sus fundamentos, las causas, que eso se hace con políticas de prevención, pues seguiremos en una espiral hacia arriba que nadie queremos, ¿no? Y creo que, nuevamente, volviendo al tema de cómo se gasta, un gran ausente en el presupuesto es tener una política clara de prevención, más allá de, como bien decías, de argumentar que los programas sociales por sí mismos es una política de prevención que no la es de ninguna manera. Así es que muchas gracias, María Elena. Habrá un espacio un poquito más adelante para algunos comentarios adicionales. Quisiera pasar ahora al tema de educación. Para este tema nos acompaña, ya le dio la bienvenida también María Elena, David Calderón. David Calderón Martín del Campo es cofundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero y es representante de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Protección de Derechos de las Niñas y Adolescentes, que también ha sido trastocado de manera importante recientemente. El tema educativo definitivamente es de los temas que más nos importan a todos y tiene que ver con lo que comentabas tú, María Elena, también en términos de prevención, porque uno de los elementos que pues es evidente que requiere una cultura de civilidad, de justicia, de seguridad, es que los ciudadanos tengamos los elementos para discernir la mejor forma de actuar dentro de la legalidad, por ejemplo, y eso es uno de los papeles más importantes de la educación. El quitarle recursos a la educación, independientemente de que por supuesto que se deben de gastar mejor, pero el simple hecho de que haya menos recursos para la educación, esto sí implica una decisión muy trascendente para el presente y para el futuro que amerita
una reflexión profunda en estos siguientes días. Y quisiera, antes de pasarle la palabra a David, recordar esto que nos decía María Elena, de que la chequera está en donde nos dice en dónde está el corazón de cada quien. Y ahora, para que David nos pueda comentar en este sentido, también lo diría de manera al revés, diría, y en donde no se pone la chequera es donde sabemos que no está el corazón de quien hace y diseña el presupuesto. David, te pasaría la palabra para que nos puedas dar ese balance precisamente. ¿Qué nos dice el presupuesto sobre qué tanto le importa al gobierno actual la educación y cómo gastar y cómo gasta esos recursos en la educación? Muchas gracias, David. Adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel. De nuevo saludo con mucho cariño a María Elena, a Mariana y con gusto a Israel. Y bueno, agradezco también esta oportunidad de podernos comunicar con todos los interesados, pero especialmente con los legisladores. Entonces, si les parece, me arranco a compartir ya la pantalla y aquí está la presentación. Entonces, se ve ahora, ¿cierto? Sí, alcanzan a ver. Adelante. Perfecto. Ok, mil gracias. Estamos entonces en un momento de emergencia. El hecho de que hayamos vuelto en una parte del país, los números a nuestro juicio están muy sobreestimados, pero podemos considerar razonablemente que la mitad de las niñas y niños de México que están en educación obligatoria, desde los 3 hasta los 18 años, más o menos la mitad están ya teniendo algún tipo de actividad presencial. Este regreso a clases no es el fin de la emergencia educativa, es una nueva fase de peligro, como también es una nueva fase de oportunidad. El reto que tenemos es muy concreto. Podemos discutir sobre lo importante que es la educación en general, pero acabamos de salir de un choque, ¿no? Acabamos de salir de un tsunami, ¿no? Y entonces hay prioridades y por supuesto el reto es remontar el desajuste emocional en las niñas y los niños, muy, muy fuerte, recuperar el ritmo y el propósito en el grupo. Una buena parte de sus vidas ya la pasaron fuera de la escuela. Entonces, estos casi 2 años que han estado fuera de la escuela tienen un efecto muy importante en la pérdida no solo de las rutinas, sino justo de la identificación con sus compañeros. Quieren estar con ellos, pero no va a ser fácil estar con ellos. Y por supuesto, la mayoría de los maestros no tienen ni recursos ni preparación adecuada para enfrentar esa situación. Superar la pérdida de aprendizaje, que es muy grave, y a eso me voy a volver a referir, y sobre todo atajar el riesgo de abandono. Cada año en México, típicamente desde hace unos 15 años, se nos van entre 800 y 900 mil estudiantes de educación básica cada ciclo escolar. Estaban sentados al inicio del ciclo escolar, en agosto, y ya para el final del siguiente ciclo, en julio, ya perdimos casi 1 millón. Esa pérdida en este caso puede significar un grupo de hasta 3,5 millones de estudiantes. México entonces vive la exclusión y la inequidad más severas desde que comenzó el sistema educativo nacional, porque justamente las distancias, las distintas fortunas, y lo triste es eso, que lo que debiera ser diseño de justicia, el que efectivamente le demos más a los que más lo necesitan, revertido, entonces se convierte en acelerar la exclusión y la inequidad. Solo para darnos un pantallazo de cómo estábamos antes de la pandemia. Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica, los puntitos de colores son los deciles de ingreso. El color cereza, que está en el extremo izquierdo en cada país, es el decil de población con el menor ingreso, y el puntito de color uva es el decil de mayor ingreso.
Estos son los resultados de los chicos de esos hogares en la prueba PISA en matemáticas que se realiza cuando los estudiantes tienen 15 años. Ese decil 10 de ingreso en México, los que tienen más ingreso en México, como pueden ver ahí fehacientemente, tienen peores resultados en matemáticas que los chicos de los hogares más pobres del Reino Unido. Entonces, los jóvenes de la Ciudad de México, de los barrios afluentes en la capital del país, tienen peores resultados que los hijos de los mineros de Cardiff, los inmigrantes pakistaníes. Ya si vamos a Estonia, Vietnam, bueno, ya es otra cosa. Entonces, hay privilegio, sí, pero incluso en el privilegio somos un país muy empobrecido en términos de educación con muy, muy malos rendimientos. Nuestro sistema es un sistema que incumple gravemente con los derechos de las niñas y los niños. Hay que, por supuesto, valorar qué ocurrió en estos meses, ¿no? Los chicos, este es un joven de la Sierra de Chiapas sacándole foto a su tarea para enviarla, una chiquita de Chihuahua aprendiendo baile regional con su maestro a la distancia, una mamá, Mije, que ha convertido su casa que no tiene piso de cemento en escuelita para sus hijas y todavía tiene el bebé a la espalda. Eso fue lo que vivieron la gran mayoría de las niñas y los niños mexicanos. El esfuerzo en donde fue sobre todo la compensación de la propia riqueza intelectual, cultural y emotiva de su familia y económica de su familia para sobrellevar estos meses. Precisamente junto con Miguel hicimos una investigación en el sur del país. Los resultados son desoladores. No son encuestas telefónicas, no son estimaciones. Esto es pruebas hechas directas a los niños presenciales delante de sus padres o tutores. Una lectura que tendrían que haber resuelto perfectamente a los 10 años como comprensión, no pudo con ella el 55% de los estudiantes. Pero nos fuimos para atrás cuando los chicos de 15 años, más de un cuarto de ellos tampoco pudo. Entonces, no solo hay malos rendimientos, hay retroceso y lo pudimos demostrar a pesar de lo que decía la Secretaría de Educación Pública. En matemáticas la cosa es muchísimo más dramática. Este es la muestra real, este es el problema. Es del libro de desafíos matemáticos de tercer grado de primaria, un problema de la vida cotidiana. Vas a comprar dulces a la tienda, entonces es multiplicación, resta, con acarreo, suma muy, muy sencillo. 95% de los estudiantes que tendrían que resolverlo no lo pueden hacer, pero tampoco cuando están por irse de la secundaria, tampoco pueden con ello 3/4 partes de los estudiantes. Entonces, tenemos un país que fue devastado por el cierre de las escuelas. Aprendían poco, pero con todo el esfuerzo de su familia, no aprendieron todo lo que tenían que aprender en este ciclo escolar y se fueron para atrás. Entonces, el gasto en educación es uno de los instrumentos de política pública. Literalmente educamos con el presupuesto de egresos de la Federación. La tendencia que muestra el proyecto de dictamen que se presentó es un gasto que, no, me faltan adjetivos, pero nada más para decirlo muy rápido, es desenfocado, es insuficiente y es inequitativo. Tiene el foco en donde no debe ponerlo, es insuficiente, está corto ante el reto y además se distribuye mal. Sin una modificación seria del proyecto de presupuesto, México no va a lograr una reactivación educativa sólida y entonces se van a agravar los rezagos, las brechas y la exclusión. Ya no le vamos a poder echar la culpa al virus. Será sencillamente nuestra negligencia, nuestra incapacidad y por supuesto para que quienes tienen las atribuciones de representarnos, pues será la traición a aquello que justamente les corresponde lograr, que es garantizar los derechos de las niñas y los niños. Se requiere inversión pública para 6 tareas cruciales. Hicimos desde un colectivo de organizaciones, pero también desde precisamente el sistema de protección de derechos, que es
un sistema mixto de gobierno y sociedad civil. Y hicimos una propuesta que entregamos en mano y nos recibió ciertamente muy amable el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado de Morena, Erasmo, y en esta propuesta hacemos digamos, las estimaciones para lo que se requiere en una reapertura segura, la inversión que se requiere en infraestructura, en agua, en saneamiento, en cubrebocas, en sanitizantes, la inversión para recuperación de aprendizajes, que tiene que ver sobre todo con que los maestros tengan materiales, tiempos, que se recupere, por ejemplo, el papel de tutores o sea, hay una asignación adicional, unos cuantos pesos, que es una vergüenza, pero le damos un poquito más a los maestros titulares de grupo para que puedan estar al pendiente de sus alumnos en secundaria y no sean un apellido más. Bueno, eso se quitó en el presupuesto anterior, el del año que está corriendo. Entonces, recuperación de aprendizajes, reconexión y prevención de abandono. No está prevista una inversión. Nosotros identificamos los rubros en donde se puede hacer esta inversión. La compensación a la marginación en esta situación, obviamente, y también lo pudimos demostrar en esta investigación a la que me he referido, que se llama Equidad y Regreso, y justamente lo que vemos es que nada que nos sorprenda. Los niños hablantes de lengua indígena, los niños con discapacidad y los niños de las familias con menor escolaridad de sus padres y menor ingreso son los que tuvieron peores resultados de aprendizaje en la prueba que hicimos. Entonces, cada vez se han ido reduciendo, irónicamente, la inversión para educación indígena para personas con discapacidad. Y soy muy claro, la educación, han aumentado becas, que son entregas, transferencias de dinero, pero a costa de ir desmantelando los sistemas que les sirven. La formación docente para la recuperación, estamos terminando el año peor de todo el siglo XXI en formación docente, porque se destinaron 109 pesos por maestro al año para su formación en el momento de la pandemia. Es una burla, es una burla. Entonces, la formación docente para la recuperación requiere de inversión. Y finalmente, el impulso a la primera infancia. Tenemos un sistema contrario al sistema de derechos de niñas y niños, lo que tiene que ver precisamente con este interés superior de la niñez, que es un principio ético y de derechos humanos de las convenciones que México firmó y que por lo tanto tienen rango constitucional. Está en la Constitución en el artículo 4, pero le seguimos dando dinero a los mayores de 65 años, quitándole literalmente dinero a los niños de 0 a 3. Es un país que despoja a sus bebés para darle a una gerontocracia que está dirigiendo el país y que está consolidándose como un sistema de clientela. Hay aciertos en el dictamen digamos que ayer se votó, sí, y justamente creo que tiene que ver con ese activismo de la sociedad civil. Al menos se le ponen reglas de operación a 2 programas que han estado capturados por la opacidad y favorecen un manejo clientelar. La escuela es nuestra, que tiene como uno de sus elementos más inquietantes que el articulador es un servidor de la nación. Entonces, la primera vez que en 100 años la Secretaría de Educación Pública tiene el uso de recursos coordinado por un agente que no tiene que ver con el sector educativo y que por supuesto pues a todos nos preocupa como una expansión territorial de las clientelas y la expansión de la educación inicial. El dinero que se tiene que invertir para los niños de 0 a 3 ha estado capturado por los CENDIs del PT, que ha sido parte, digamos, de una estructura de saqueo del bien público consolidado a través del presupuesto. Entonces, de ahí se paga no solo estos centros de desarrollo de un partido, lo cual es, por supuesto, un sesgo inaceptable, pero además con unos costos, una opacidad y una
un grupo tan pequeño de beneficiarios que no está justificado en ningún sentido. La propuesta que hicimos es una reasignación y la expansión por 5,000 millones de pesos para darle solidez a las tareas que son imprescindibles en este enfoque de derechos. Termino con esto. Es mucho lo que se juega con la asignación del presupuesto de gasto educativo. En el fondo estamos en una encrucijada. O seguimos un modelo de desarrollo o seguimos otro. Un modelo de desarrollo es la expansión del subsidio permanente, ¿no? Un pueblo de mendigos que está esperando recibir en un plástico 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pesos y entre toda la familia seguir juntando el dinerito del plástico y entonces introducirlos desde niños a ese subsidio no focalizado, a ese manejo en donde hay que ser agradecidos y dependientes. Una mentalidad asistencialista. O bien usar el recurso para potenciar las capacidades y la decisión, y eso se hace con un sistema de educación pública sólido. El sistema educativo o lo desarrollamos con el dinero como espacio de dependencias y entonces es un espacio para entregar becas y recursos a la escuela para que se lo gasten en infraestructura sin reglas de operación, o nos gastamos el dinero en educación para crear una plataforma que a los ciudadanos les signifique el desarrollo de su autonomía y su participación. Gracias. Muchas gracias, David. Bueno, pues esta última lámina realmente me dejó un poco helado con la claridad con la que lo pones, porque efectivamente son dos modelos. Un modelo es como retomando lo que decía María Elena, poner tu corazón en generar o en reproducir ciudadanos cautivos, o poner tu corazón en la promoción de la libertad y de ciudadanos críticos que puedan progresar y generar prosperidad, ¿no? Básicamente, de esa manera lo pusiste y creo que es muy claro y muy revelador. Y creo que hay otro aspecto, David, te agradezco mucho la presentación, otro aspecto que me parece que de lo que comentaste, que incluso va más allá de la educación solamente, y que tiene que ver con lo siguiente. México ha sido un país muy criticado, en el gobierno de México, fuera de México sobre todo, pero también aquí, por el hecho de que a pesar de haber llegado la pandemia, con toda la complejidad y todos los problemas que generó, realmente el gobierno no movió su estrategia, no movió sus prioridades. Por ejemplo, hay una gran escasez de apoyos a la producción, a quienes generan actividad económica, mientras que en otros países literalmente los gobiernos se volcaron a eso. Y en la educación es lo que estamos viendo. Parecería que no sucedió nada, parecería que no hubo pandemia y que simplemente el presupuesto educativo lo seguimos manejando de manera inercial. El dato que diste sobre lo que se invierte en la formación de docentes es para dejar helado a cualquiera, ¿no? Y es en el ámbito educativo en donde la pérdida de tiempo en la escuela, si no se recupera, se pierde para siempre. Uno esperaría que el presupuesto se hubiera redefinido por lo menos de alguna manera hacia eso y no ha sido así. Me parece que la forma como presentaste tus 6 propuestas es muy clara. Ojalá y que las legisladoras y legisladores que los escuchen los puedan retomar porque son muy claras, creo que son indebatibles, difícilmente alguien puede estar en contra de esos 6 puntos que planteas y precisamente para eso es este espacio, para transmitirles a los representantes y las representantes populares estas prioridades de gente conocedora del sector como tú, para que ojalá y en los siguientes días puedan llevarlo a la discusión. Y en el mismo sentido, el tema de la salud, que es el tema más afectado por la pandemia, uno se hubiera esperado desde el año pasado una reconfiguración, una priorización del presupuesto en salud inaudita, y pues tampoco lo vimos. Parece que las prioridades del gobierno casi pasaron inalteradas por todo la pandemia. Y en salud en particular hay un tema especialmente delicado y doloroso, y es que simplemente ilustra y manifiesta la insuficiencia que hay en el sector, y es el desabasto de medicamentos para las niñas y los niños con cáncer. Y nos acompaña precisamente
Israel Rivas para comentar del tema de salud. Israel es vocero del Movimiento Nacional para la Salud AC, que ha estado activamente abogando porque se haga vigente el derecho al acceso a medicinas, y además es papá de Dana, un caso real que sufre este tema. No es alguien que ha visto este tema en teoría, sino diariamente en la práctica. Y Israel nos va a compartir reflexiones alrededor de ese punto en particular, del desabasto de medicinas, en particular para los niños y las niñas con cáncer, pero también nos va a hablar del sistema, del presupuesto dedicado al sistema de salud, porque ahí hay una ilusión óptica, en una buena medida, de que aparentemente los recursos aumentaron, pero como nos comentará Israel, eso no quiere decir que se estén atendiendo los aspectos más prioritarios del sector salud. Así es que, Israel, muchas gracias también a ti por tu participación en el día de hoy. Te paso la palabra para que en 10 minutos nos puedas comentar tu apreciación del presupuesto en salud y en el tema de abasto de medicinas, por favor. Gracias, Miguel. Los saludo con gusto. Saludo con gusto también a los panelistas, a María Elena, a Mariana, a David. Muy buenos días a todos. Pues sí, sin duda es un tema muy complejo y el panorama desde luego no es nada halagüeño, a diferencia de los otros temas que tampoco lo son. El tema de educación, el tema de seguridad resulta ser complejo. Bueno, este resulta ser complejísimo. Nosotros hemos vivido, digamos, desde la experiencia real, el colapso del sistema de salud mexicano. Voy a comenzar diciendo que hay un parteaguas en el mundo a nivel global en cómo se entiende la inversión en gasto público en materia de salud. Y desde luego ese parteaguas es 2020, la pandemia, hacia atrás y hacia ahora. Muchas naciones en el mundo han comprendido y han entendido que es profundamente necesario una inversión en salud, que es prioritario por todas estas situaciones que pueden pasar, que son fortuitas o que alcanzan o que se escapan de las manos inclusive de muchísimos gobiernos y de muchísimas potencias a nivel global, que también fueron golpeados por esta pandemia y que su inversión en salud es muy grande y que están reconsiderando su inversión en gasto total de acuerdo al Producto Interno Bruto y de sus presupuestos. Y que no basta con medidas preventivas para poder paliar ciertos padecimientos y ciertos males como este de la pandemia. Entonces, tristemente quiero decir que México es uno de los pocos países que parece que no hubiese tenido este golpe de la pandemia y que parece que no hubiese entendido que una de las grandes prioridades en la inversión de su gasto público es la salud. Nosotros, vuelvo a repetir, me incluyo a los demás padres y madres de familia, que hemos vivido desde nuestra experiencia el abatimiento y el quebrantamiento del sistema de salud. Y para eso quiero hacer unas pequeñas referencias muy breves de nuestra experiencia como madre y como padre, incluyo a mi esposa, porque nos tocó, y a Dana desde luego, quien ya afortunadamente ha terminado su tratamiento contra el cáncer en vigilancia, pero que fue diagnosticada el 2 de febrero del 2018. Es decir, a nosotros todavía nos tocó vivir y tener parte de este sistema de salud anterior, es decir, me refiero concretamente al Seguro Popular y los gastos que nutrían, o los fondos, perdón, los fideicomisos, para ser concreto, que nutrían al Seguro Popular y a otras instituciones de salud, como era el Fondo de Gastos Catastróficos, Cauces y Siglo XXI. Básicamente eran las tres grandes bolsas, digamos, que nutrían al sistema de salud. Sobre todo, y quiero meterme en este rubro muy importante, ya para ser más concreto, de enfermedades de gastos catastróficos. Se llaman enfermedades catastróficas porque causan un daño mayor, no solo a la salud de quien las padece, normalmente son enfermedades, normalmente lo digo, hay otras que no, crónico-degenerativas, es decir, su estadía se alarga en el tiempo, con a veces pronósticos no tan deseables, aunque no lo es tan cierto como en el cáncer infantil, que es la que más conozco. Dentro de estas enfermedades,
ustedes saben muy bien, está el cáncer, ¿verdad? En todas las etapas de la vida, están enfermedades como la diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades raras que son no son tan comunes, enfermedades como el lupus eritematoso que son autoinmunes, o enfermedades sanguíneas, etcétera, ¿no? Son enfermedades que alargan, vuelvo a repetir, su estadía en el tiempo. Este fondo más o menos contaba con 120,000 millones de pesos que se fueron sacando poco a poco, ¿verdad? Y que el gobierno quitó de manera definitiva para formar el INSABI, el Seguro Popular. Es decir, se tomó ese dinero, ¿verdad? De todos los fondos, de estos tres grandes fondos, para desaparecer el Seguro Popular, que no era la panacea, que faltaba mucho que hacer, pero que más o menos cubría de una manera razonable, les digo, porque a mí me tocó vivir esa parte y había medicamentos, bien que mal, y esta segunda parte en donde no los hay y no los sigue habiendo, o los sigue habiendo a medias, porque los tratamientos no se llevan a cabo como debe de ser. Se tomó este fondo para crear una institución profundamente burocrática, pero miren algo muy curioso, se sigue operando con las reglas del Seguro Popular, porque el gobierno no ha impuesto reglas nuevas. Recuerden ustedes que el mismo gobierno federal dijo medicinas y salud para todos. Esto es una mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sigue, vuelvo a repetir, operando con las reglas de operación del pasado Seguro Popular. Es decir, no han podido ni siquiera desde su publicación y desde su entrada en vigor del INSABI hacer nuevas reglas de operación. O no han querido por alguna razón, ¿verdad? Mañosamente. Fíjense que el día de ayer me enteré de algo bien importante. Más o menos a grandes rasgos, la Secretaría, bueno, la Cámara de Diputados asignó, y ustedes se van a dar cuenta de esto porque les voy a hacer un comparativo bien interesante, más o menos la cantidad de 192,368 millones de pesos al gasto en salud. Ese es lo que este gobierno está promoviendo para el 2022. 190,000 millones de pesos. Si ustedes toman en cuenta los 120,000 que había en estos fondos, pues realmente no hay incremento. Si le aumentan el gasto que tuvo que hacer el gobierno en la pandemia, pues prácticamente nos quedamos debiendo. Estos 190,000 millones de pesos, si lo dividimos entre los 126 millones de mexicanos que somos, nos arrojan al año per cápita 1,500 pesos, más o menos, con centavos. ¿Se pueden ustedes imaginar 1,500 pesos al año en salud pública per cápita para cada mexicano? ¿Para qué nos alcanzan 1,500 millones de pesos? Yo les voy a poner un ejemplo como padre. Simplemente un medicamento, una vincristina, una dosis de vincristina, que es uno de los 18 medicamentos que lleva un niño que tiene leucemia. A mí me costarían, si yo quisiera pagar esto, me costaría una dosis más o menos para Dana como 8,000, 7,000 pesos. Ahí se fue el presupuesto que me tocaba, o que le tocaba a Dana en materia de salud, en una vincristina. Les voy a poner otro ejemplo también muy radical. Un tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda, como la que tuvo mi hija, más o menos, que dura entre 3 y 4 años, 3 años y medio, 4 años, anda por ahí entre el 1,5 millones y los 2 millones de dólares. Es decir, anda por arriba de los 35 millones de pesos. ¿Se pueden ustedes imaginar? ¿Se pueden ustedes imaginar? Entonces, realmente, si hacemos un comparativo con los datos y las cifras de inversión que tienen países mucho más desarrollados como España, como los Estados Unidos, como Suecia, como Finlandia, que la inversión en salud es de 6,000, 7,000 dólares, 8,000 dólares por persona a los 70 dólares que se invierten en México, pues es prácticamente nada. No se le puede hacer frente a toda la problemática de salud, no se vislumbra precisamente una salida, no se ve la luz al final del túnel ante esto.
porque parece que no se quiere invertir en la salud. Todo se le achaca a la prevención, vamos a prevenir el cáncer, nos decían en muchas pláticas muchos funcionarios de la Secretaría de Salud, inclusive el secretario de Salud nos decía, es que le vamos a apostar a la prevención. Y esto es una mentira, esto es un total engaño, porque no hay una política y no hay políticas públicas en materia de prevención, por ejemplo, del cáncer o de la diabetes, ¿verdad? Lo tenemos ahí, se siguen usando en este país agroquímicos totalmente dañinos, hay que echarse un clavado a ver cómo están los índices de cáncer, por ejemplo, en entidades federativas como el estado de Chiapas, donde hay un uso indiscriminado precisamente de agroquímicos y de fertilizantes. Es altísima. Chiapas tiene, por ejemplo, la zona alta, el primer lugar de cáncer gastrointestinal, ¿no? Entonces, mentira, no hay una prevención real y no hay una política pública real para prevenir este tipo de enfermedades crónicas degenerativas. Es una falacia. El gobierno, si vemos, si analizamos cómo está la ley del INSABI, le apuesta a invertir más en la salud en el primero y en el segundo nivel. ¿Por qué? Y lo voy a decir con sus letras, porque hay una mayor propagación o hay una mayor difusión propagandística ideológica del gobierno y no una prevención real ni una atención real a la salud como se debería. Por último, y para terminar, porque ya se me está acabando el tiempo, el gobierno trata de defenderse y de esgrimir que sí se está invirtiendo, que los medicamentos están ahí, pero no es cierto. Que la falta de medicamentos no ha afectado, por ejemplo, en nuestro caso, a niñas y niños. Y miren ustedes, el ejemplo está ahí, les voy a poner como muestra un botón y otra cifra y un dato durísimo. El hospital, por ejemplo, de la niñez oaxaqueña, que antes andaba como en un 73% de sobrevida en cáncer infantil, hoy las cifras se han venido abajo a un 32, un 31%. Muchos de los grandes hospitales de México de primer nivel, de referencia a nivel Latinoamérica, como el Hospital Federico Gómez, han sufrido un drástico baja en su presupuesto, les han disminuido en su presupuesto, no los han dicho autoridades hospitalarias, ¿no? Hasta 7% le han disminuido y eso se nota, por ejemplo, nosotros cuando vamos a consulta, el tiempo antes de espera era de 1 hora, ahora es de 3 a 4 horas que hay que esperar porque no hay médicos, inclusive los residentes han bajado. Hospitales como este o como el Instituto Nacional de Pediatría que tenían tasas del 92 a 95% de sobrevida, han bajado a 70%, a 68%. Es decir, los niños y las niñas de este país se están muriendo porque no hay medicamentos. Y vuelvo a repetir, no se ve la luz al final del túnel. Esto contrasta como, por ejemplo, con países, ya para terminar, hay 2 países que yo menciono mucho siempre, que son uno en Latinoamérica, orgullosamente latinoamericano, que es el Uruguay, que tuvo precisamente un presidente que era pediatra, oncólogo, que era Tabaré, y el otro Nueva Zelanda, que en algunos tipos de cáncer infantil, como la leucemia linfoblástica de riesgo habitual, han logrado tener una tasa de sobrevida del 100%, es decir, el 100% de los niños que padecen esta enfermedad se han logrado salvar. No quiero entrar, y si quieren más adelante les explico esto, porque las tasas de sobrevida en muchas enfermedades van amarradas no solamente del puro tratamiento médico, sino de una serie de tratamientos alrededor, que es nutricional, psicológico, emocional, etcétera, ¿no? Pero esta es una realidad muy triste en este país. Con $70 al año no podemos hacer nada y vuelvo a repetir, no se ve la luz al final del túnel. Gracias. Israel, muchas gracias. Pues realmente un panorama bastante devastador en salud, que pues debería de ser la primera prioridad, ¿no? Y de hecho, una de las formas como se mide el desarrollo de los países es precisamente en los servicios básicos más importantes como este. Y aquí vemos que lamentablemente prevalece un sello del actual gobierno que no nada más se observa en salud, sino en muchos otros, y es que, por ponerlo de alguna manera figurada, uno se machuca una uña y en lugar de arreglar la uña amputan la pierna, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el Seguro Popular. Antes de construir una alternativa y de tenerla ya lista para poder sustituir a lo que se consideraba que no era adecuado, simplemente se cancela lo que hay,
y luego queda en el vacío, y en salud simplemente no puede suceder eso. El Seguro Popular, como bien lo dijiste, Israel, tenía muchas cosas que se podían arreglar, pero siempre hay la disyuntiva. Lo arreglas para que funcione mejor o lo desapareces y lo sustituyes por algo nuevo mejor. Lamentablemente, ni se arregló lo que se podía arreglar, ni se creó una alternativa mejor, y los que quedan en medio pues son las niñas, los niños, las familias como la tuya, con lo que nos describiste, Israel. Y el presupuesto debería de ser la herramienta para resarcir eso, y tú nos estás comentando en tu análisis, nos estás compartiendo que esto no es así. Y nuevamente, qué bueno que estén acompañándonos aquí el día de hoy en este espacio algunos legisladores y legisladoras para que lo escuchen y lo puedan también transmitir. Nos quedan unos minutos solamente. Sé que está la diputada Blanca Alcalá presente y seguramente querrá dar algún comentario. Y está también el diputado José Yunes, que tal vez también quiere mencionar algo al respecto. Pero antes de pasarles la palabra a la diputada y al diputado para que puedan cerrar el evento, si les parece bien, quisiera darles literalmente 40 segundos, 30 segundos a cada panelista, y sé que lo que les voy a pedir es muy difícil, pero precisamente por ser ustedes me atrevo a hacer la petición. Por no nada más conocer los temas, sino tener la capacidad. Y les pediría que hicieran el siguiente ejercicio. Si les dieran 30 segundos en la tribuna en estos 3 días de discusión del presupuesto y de las diferentes reservas al presupuesto, para decir algo sobre lo que han comentado hoy, en 30 segundos, ¿qué es lo que dirían? Quiero empezar por David, porque David ya nos mencionó sus 6 puntos y para él va a ser más fácil decirnos en 30 segundos cuál priorizaría. Y luego seguiríamos con Mariana, con María Elena y con Israel. Si nos ayudan en que sea en 30 segundos, sé que es difícil, pero eso nos ayuda a cerrar el evento y pasar la palabra a las legisladoras y legislador que nos acompaña. A ver, adelante, David. Gracias. El primero en asumir el reto. Gracias. En 30 segundos es que los fondos de la escuela es nuestra, que son 14,000 millones de pesos que se están proponiendo, no solo tengan reglas de operación, sino tengan focalización para no ser desviados en forma clientelar, y que se cumpla la sentencia que ya estableció el Poder Judicial para que 5,000 millones de esos se destinen a alimentación y ampliación de la jornada para las escuelas más pobres. Excelente. Muchísimas gracias, David. Muy concreto y real. Además, es algo que perfectamente se podría hacer. Muchas gracias, David. Mariana. Sí, yo quiero recomendar 4 cosas. La primera es que no hablé de Fonden, pero Fonden está en riesgo de convertirse, bueno, ya se convirtió más bien con los datos de septiembre en un instrumento más clientelar de la 4T. Es muy importante que lo cambien de clasificación hacia un programa con reglas de operación. Ya no tenemos el fondo de ahorro, ahora tenemos un programa presupuestario en el ramo 23 que no tiene ley ese ramo y que está quedando como un botín más para el clientelismo. Ya tenemos los datos analizados al tercer trimestre en donde se invirtieron las proporciones que anteriormente se daban de Fonden. Se iba 75% a reconstrucción, 25% de apoyos en especie. Ahora se invirtieron y lo está controlando la Secretaría del Bienestar. Necesitamos que en el decreto esté en la lista de programas con reglas de operación y exijan que el gobierno entregue las reglas de operación, porque si no, los gobiernos de la oposición van a estar en desventaja. Número 2, es muy importante que exijan al gobierno que ya entregue el presupuesto de salud por padecimiento y dentro de cada padecimiento por usuario o paciente. Los incrementos de 15%, como nos lo están anunciando, no van a ir a mejorar el gasto per cápita del INSABI, y además, justo el subsidio para atención a la salud de INSABI queda en un bajo histórico a pesar de este incremento. Entonces, no nos hagamos bolas, el 15% no nos sirve saber el presupuesto por padecimiento y por paciente, y creo que el Poder Legislativo puede exigirlo, que lo entregue así en los próximos presupuestos del gobierno. Lo siguiente que me parece muy, muy relevante es lo que menciona María Elena. Tenemos que dotar de Fortaseg a las policías municipales. La militarización
no tiene por qué ser un sustituto de abonar y capitalizar y mejorar a esas corporaciones. No tiene por qué haber esa disyuntiva. Puede seguir la Guardia Nacional, pero tenemos que seguir invirtiendo. Entonces, me parece muy importante que el Fortaseg se reavive y se genere un presupuesto en ese sentido. Y lo último diría el FEIP. Tenemos que exigirle al gobierno que regrese ciertos recursos del patrimonio que se chutó. O sea, no se vale utilizar los ahorros y no reponer nada. Entonces sería muy importante que a partir de este presupuesto se empiece a generar un mayor ahorro y no lo que viene presupuestado para el FEIP, que no nos funciona. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Excelente resumen. Muy claro. Gracias. María Elena, por favor. Sí, yo quisiera reiterarles que desde Causa en Común pensamos que la militarización es incompatible con nuestra democracia. Les pido a los legisladores que reflexionen en esto, porque la militarización no nos va a resolver la crisis de inseguridad. Por supuesto que la opción larga y costosa, pero sí viable, es el que rescatemos y fortalezcamos a nuestras policías civiles. Ninguna definición de seguridad, además, va a funcionar sin una auténtica política social y de prevención. Y por último, que la atención a las víctimas y los derechos humanos no son optativos, sino que es una obligación de cualquier gobierno en nuestro país. Muchas gracias por la invitación al foro. Excelente, María Elena, clarísimo. Muchas gracias. Israel, por favor. Y yo quiero decir por último que es inconcebible y que un gobierno, que un Estado como el mexicano invierta solamente el 2.5 o 2.8% de su Producto Interno Bruto o de su presupuesto, perdón, de su presupuesto en salud. Es imposible hacer justiciable el derecho al acceso a la salud con ese presupuesto. Imposible hacerlo justiciable. No parece haber una salida pronta. Está asignando a los legisladores para que peleen este presupuesto y que se aumente sustancialmente. Es imposible, vuelvo a repetir, que sea justiciable el derecho al acceso a la salud con un 2.8% de la inversión total, a diferencia de otras naciones como los Estados Unidos, que han invertido históricamente arriba del 20% o del... Hay naciones que invierten el 5% de presupuesto porque de lo contrario vamos a seguir viendo de lo contrario vamos a seguir viendo que muchas personas que no deberían de morir, muchas niñas y niños que no deberían morir, lo van a estar haciendo, porque finalmente cuando se desatiende este rubro tan importante de la salud, se traduce en vidas humanas. No Sí, se fue la señal. Se perdió la conexión de Israel. Ahí estamos. Sí. Israel, muchas gracias. Parece que se perdió un poquito la conexión al final, pero se alcanzó a escuchar perfecto tu planteamiento. Muchísimas gracias también. Y bueno, les cedemos la palabra a la legisladora Alcalá o a la diputada Beatriz Alcalá, al diputado Yunes, que por si quieren hacer algún comentario final, agradeciéndoles y reconociéndoles nuevamente el espacio que nos han ofrecido para poder aportar a la discusión del presupuesto. Pues muchas gracias, estimado doctor Sekeli. La verdad es que para quienes estamos en la Alianza Va por México y en este caso en el grupo parlamentario del PRI, es sumamente importante escuchar los argumentos que ustedes señalan al respecto. Como ustedes conocen, nosotros hicimos también una contrapropuesta para que se pudieran reasignar recursos a 92 programas, incluso una propuesta que no cancela los proyectos que vienen ellos ejecutando, pero que en el horizonte del tiempo podrían reprogramarse para poder llegar a un mejor puerto para todas las y los mexicanos.
Les digo con enorme frustración inclusive que a pesar de los argumentos que en las comisiones mi compañero José Yunes y otros compañeros diputados hemos estado esgrimiendo, no hemos encontrado el eco que es necesario para efectivamente garantizar que este país pueda lograr tener la reactivación económica, la reactivación educativa que escuchábamos de David Calderón, por supuesto los temas relacionados con la seguridad pública, sabemos lo que implica invertir en estas policías civiles de los municipios, de los estados, y que hoy ellos siguen, pues sí, en una cerrazón en relación solamente con las prioridades que desde el inicio ha presentado el presidente. Creo que en los siguientes días, más bien no creo, estoy segura que en los siguientes días, de hecho en este momento estamos ya en el debate en lo particular, seguiremos dando la batalla, esgrimiendo argumentos, lo que ustedes aquí nos han señalado son sumamente importantes y hacia adelante, ojalá y lográramos convencerlos, sensibilizarlos y además exigirles la responsabilidad que más allá del partido político, hoy como legisladores, como legisladoras, tenemos con los mexicanos. En las siguientes semanas nos encantará seguir en contacto, si nos los permiten, con ustedes, porque creo que hay muchas cosas que en el camino tenemos que exigir la evaluación y, por supuesto, ir desde ya preparando un cambio de matices para ir presentando cosas que obligue a demostrar quién en un momento dado tiene la razón, quién le está cumpliendo a México y quién le está fallando a México. Muchas gracias de verdad y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, diputada. Creo que por ahí estaba mi compañero, el diputado Yunes. Sí, no sé si esté. Yo tengo visión y tengo audio, no sé si ustedes me escuchen. Sí, perfecto. Y si no, sí, bueno, primero Sí, que nada, perfecto. agradecerles la oportunidad muy interesante. A título personal, debo compartirles que lo sigo siempre y que en los campos de especialización que ustedes comentan aquí, el tema de salud, el tema de seguridad, el tema del gasto público en su conjunto, el tema de educación, pues son ustedes referentes obligados. En la mayoría de los casos, con mucha coincidencia de parte de quien les escucha. Muy interesante tener estos datos. Hoy que viene un largo debate con cerca de 1000 reservas, no tenemos los números, la aritmética no nos favorece en esta ocasión como nos ha favorecido antes, pero sí hay un interés por tratar de que el presupuesto no solo sea un instrumento asistencial, y sí sea un instrumento que en lo macroeconómico genere reactivación económica, en lo micro genere productividad y sobre todo en lo social cumpla con fortalecer las capacidades, más allá de la importancia que tiene evidentemente el de poder con programas sociales tratar de paliar los efectos de la pobreza y de la desigualdad. Yo tomo nota de lo que aquí escuché, como lo decía, coincidencias relevantes, sobre todo, más que en el presupuesto, no sé si usted me lo conceda, habrá que revisar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para revisar los fondos de estabilización. Lo que comentaba la doctora Campos es puntual, sobreestiman los ingresos para poder acceder a las reglas que la ley permiten la utilización tanto del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios como el Fondo de Estabilización para los ingresos de las entidades federativas. Y aun cuando quisimos atajarlo en la otra discusión, que fue de la ley de ingresos y la miscelánea, pues evidentemente no lo pudimos hacer. Esto obliga a, como lo apunta de manera muy clara la doctora, generar quizás una revisión legal. Y sí, el de tratar de orientar de manera focalizada